Hola, buenos días. Encantada de participar en esta mesa cuyo título es La educación del futuro es ahora. Es un título muy interesante bueno, que nos motiva a todos los participantes que voy a presentar ahora. Mi nombre es Julia Taboada, soy asesora STEM de la Consellería de la Administración de la Xunta de Galicia. Bueno, mi perfil profesional lo podéis leer en lo que publicó la Maker Faire en el espacio web, pero en resumen llevo unos años impulsando acciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas hacia los centros educativos de enseñanza no universitaria. Por mi trayectoria profesional, de preocupación de impulsar y fomentar las vocaciones STEM en el alumnado que ahora formará parte del futuro profesional de lo que viene, de las necesidades que las demandas profesionales van a tener en el futuro. Tenemos aquí en esta mesa queremos hablar en principio de tres grandes temas tecnológicos, que son la inteligencia artificial, la neurotecnología y la realidad virtual en el contexto educativo, de cómo ha influido en los últimos tiempos, cómo se aplica estas tres tecnologías en la educación y que estas tres tecnologías que nos traerán el futuro también en la educación. Tenemos como experta en inteligencia artificial a Amparo Alonso Betanzos, como experta en neurotecnología Rocío Lozano y como expertos en realidad virtual Luz Ramos y Xavier Lorenzo. Voy a pasar la palabra a cada uno de ellos para que se presenten y nos cuenten un poco quiénes son, en qué trabajan y por qué están aquí. Entonces empezamos por Amparo Alonso Betanzos. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación para estar aquí. Siempre un placer estar en la Maker y con estos compañeros tan estupendos. Yo soy catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña, pertenezco a su centro de investigación y también soy la comisionada del rector para la inteligencia artificial en la ciudad de las TIC de la UDEC. Trabajo en inteligencia artificial desde hace ya más de 30 años. En la actualidad integro un grupo de investigación que se llama Lidia y desarrollamos tecnología en IA, técnicas de IA, teniendo en cuenta aspectos como pueden ser pues, la escalabilidad, en general, el consumo de recursos computacionales por parte de los algoritmos, la privacidad por diseño, la explicabilidad y otros aspectos como el desarrollo de modelos multiagente para que la sociedad transite a entornos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y trabajamos en muchas aplicaciones, además del desarrollo de la industria 4.0, la salud, la sostenibilidad, el turismo o la educación. Vale, muchas gracias, Amparo. Paso la palabra a Rocío. Hola, Hola, buenos Rocío. días. Buenos días. Igual que Amparo, estoy muy contenta de participar también en esta mesa. Yo tengo menos trayectoria, soy psicóloga, tengo un máster en neurociencia cognitiva y un máster en psicología general sanitaria. Y bueno, dentro de lo que es el campo de la neurotecnología, he montado junto con otros compañeros el chapter de Neurotech GAL aquí en Galicia, que pertenece a NeuroTechX, que es a nivel internacional, que es una asociación que trata de mantener la divulgación científica y también proyectos de educación y makers y workshops, a talleres y tal, en relación a todo lo que es la neurotecnología, desde ese punto de vista divulgativo y de acceso a todos los públicos. Y bueno, para esta mesa, pues sobre todo los avances que desde la neurotecnología nos permite hacer para el campo de la educación, desde ese conocimiento que se tiene del cerebro, mucho más pormenorizado gracias a las nuevas tecnologías, que nos permiten conocer pues, mejor cómo son los procesos de desarrollo evolutivo cerebral que podemos aplicar a la pedagogía. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Y como representantes de docentes en centros educativos, en concreto de secundaria, tenemos a dos profesores, uno de plástica y otro de tecnología, Luz y Xavier. Les paso la palabra, hablad como queráis.
Buenos días. Nosotros trabajamos en el Instituto de Brión. Estamos aquí porque trabajamos en la implantación de nuevas tecnologías en proyectos que desarrollamos en el aula. ¿Vale? Como comentabas, trabajamos desde el Departamento de Tecnología y de Dibujo en diferentes cursos, pero centramos la actuación normalmente en desarrollo de proyectos en primero de bachillerato, aunque cada vez más vamos combinando en otros niveles. Y estamos aquí, bueno, en concreto por un proyecto donde aplicamos una aproximación a la realidad virtual, que después os contaremos con un poco más de calma en qué consistió. Pero sí citar que no es la única tecnología que implementamos en el aula. Intentamos pues, actualizarnos con impresión 3D, compatibilizando con las técnicas que tenemos en el aula, que tenemos a nuestra disposición. Bueno, simplemente a modo de presentación, Luz ya dijo todo lo importante, pero simplemente citar que desde la parte del dibujo, quizás lo más importante es en ese contexto STEM del que antes hablaba Julia, incluir esa A de artes, ¿no? Para que cualquier tipo de proyecto sea creativo, pero creativo en esencia, desde su estructura, ¿no? Es algo que también nos preocupa mucho. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar ahora un espacio de debate en donde voy a lanzar una serie de preguntas a cada uno de vosotros en función de lo que sois expertos. En concreto, una de las cosas que nos gustaría saber y a los que estáis viendo seguramente les interesa es cosas más concretas respecto a la inteligencia artificial, la neurotecnología y la realidad virtual. Entonces, paso la palabra a Amparo y me gustaría hacerle la pregunta. Voy a pasaros la palabra por este mismo orden y Amparo en concreto nos gustaría saber qué se ha hecho y todo lo que se puede hacer en los próximos años ayudados de la herramienta tecnológica como la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Vale. La inteligencia artificial lo que nos va a permitir es una tecnología que es una parte de la informática, la computación, tiene como objetivo hacer máquinas que puedan manifestar algún tipo de comportamiento inteligente, o sea, pensar y razonar. Ahora mismo, aunque la disciplina es relativamente antigua ya, del año 57, tiene que resurgir debido a la gran cantidad de datos que tenemos y que podemos sensorizar, ¿no? Y en la educación está entre esos entornos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer de cosas, ¿no? Tener una educación mucho más activa, por ejemplo, porque podemos monitorizar a los estudiantes y por tanto ser capaces de ver cómo aprende mejor, adaptarnos a su personalidad, a su forma de entender las cosas. Podemos llegar a muchos entornos con una educación de calidad que ahora mismo pueden estar, digamos, en riesgo de exclusión. En ese sentido, podemos democratizar la educación. Individualizar, como dije, el aprendizaje, ver cuando el alumno se está desenganchando de lo que estamos intentando enseñar. Y para los profesores yo creo que también, bueno, hay otro tema que también puede ser útil y es que los alumnos pueden acceder a tutores inteligentes 24/7, es decir, todo el tiempo que ellos necesiten, fines de semana, cualquier hora, etc. Y para los profesores también es muy positivo. Podemos, por ejemplo, en mi grupo hemos hecho un par de trabajos con respecto a esto. Podemos automatizar actividades básicas como la corrección de tareas, ¿no? Cuando tienes muchos exámenes que corregir, pues eso te ayuda a homogeneizar la puntuación, que es una de las cosas que hemos visto mucho más, y también te ayuda a detectar en qué fallan los estudiantes, si es un fallo, digamos, que se repite y de forma que no lo has explicado bien, no lo has entendido bien.
tus materiales se pueden actualizar, detectas en qué puntos de mejora puedes actuar, es decir, tenemos una gran cantidad de áreas en las que la inteligencia artificial puede ayudarnos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Amparo. Bueno, esta misma pregunta se la proponemos a Rocío, qué se está haciendo en el campo de la neurotecnología para mejorar o conocer la forma en que el alumnado aprende y ser más efectivos en ese aprendizaje. Bueno, desde el campo de la neurotecnología, el gran avance que nos permite es precisamente ese desarrollo, por ejemplo, de neuroimagen, que nos está permitiendo poder cartografiar el cerebro y poder conocer de forma mucho más pormenorizada cómo se desarrolla a lo largo de los años, lo cual, como dije antes, ¿no? Nos va a permitir y nos está permitiendo ya tanto verificar pedagogías que ellos estaban implantando y que ahora se verifica que realmente se estaban haciendo bien en relación al proceso evolutivo de desarrollo del cerebro, de neurodesarrollo concretamente, porque es, digamos, la aplicación directa que tiene la neurotecnología en todo esto es poder conocer el neurodesarrollo y de esa forma pues aplicar esas pedagogías de forma mucho más prácticas y mucho más aplicadas a ese campo. En relación a esto pues ya se han hecho grandes avances, por ejemplo pues conocer que de 0 a 3 años la memoria pues no está todavía desarrollada, pero que sí que se producen procesos anatómicos en función de cómo el ambiente está interfiriendo al niño. Se ha descubierto que ya eran pedagogías que se hacían ahora, por ejemplo, aprendemos a leer a los 6 años, pero ahora ya entendemos por qué se hace y realmente qué es la forma más eficaz de aprender. Sin embargo, por ejemplo, los segundos idiomas seguimos aplicándolos a edades más tardías, lo cual no tiene sentido porque el cerebro justo es cuando debería aprender los idiomas, pues sería en esas edades tempranas de 4 a 7 años. Entonces, en este tipo de avances es lo que nos permite conocer la neurotecnología para poder hacer esa pedagogía que realmente se adapte al neurodesarrollo y no implique luego procesos de frustración o procesos de aprendizaje más lentos, que es a lo que vamos cuando estamos adaptando más la educación al ir viendo progresivamente cómo va interactuando el niño en lugar de poder adaptar la educación a procesos de evolutivo propiamente dichos. En este sentido, también la neurotecnología lo que tiene que aplicarse es a sí misma, por decirlo de alguna forma, es decir, no tender a la innovación por la innovación, sino entender también cómo la tecnología está afectando o puede afectar a los procesos de aprendizaje y no aplicar herramientas directamente sin entender cómo esto puede modificar la anatomía cerebral, como ya también se está viendo que produce, por ejemplo, el efecto de pantallas o de uso de sobreestimulación, etcétera, en edades muy tempranas. Entonces, en este sentido, pues también tendríamos que ser cautos y entender que la evolución del cerebro pues conlleva su tiempo, que no está adaptada evidentemente a toda la evolución que llevamos en los últimos años a nivel tecnológico y que por tanto también deberíamos de ver más el para qué, el cómo y cómo afecta antes de introducir por introducir, que tendemos a la innovación porque somos, el ser humano es curioso y empírico, pero a veces deberíamos de ser empíricos antes, ahora ya que tenemos el método científico, en lugar de sobre la marcha. Bueno, muchas gracias, Rocío. Me quedan muchas cosas en el tintero respecto a lo que has hablado, pero bueno, con las próximas cuestiones que plantearé, espero que sigamos hablando del tema. Y ahora paso la palabra a Luz y a Xavier, que hablen como quieran, respecto a la utilización de la realidad virtual en el aula con el alumnado. Hola. Sí. La realidad virtual, entendida como la representación de escenas o de imágenes de objetos, producida por un sistema informático que nos dé la sensación de su existencia real, ¿no? Entonces nos permite aproximarnos a escenarios muy diferentes que no tenemos a nuestro alcance. La visión espacial de moléculas de distintos lugares, ¿vale? De distintas figuras geométricas para poder estudiarlo. Entonces nos permite, digamos, que trabajar con campos muy diversos. Entonces nos da esa aproximación pues a esa visión espacial, ¿no? De una molécula, en un caso en concreto que nosotros lo llevamos al aula, pero que se puede extender realmente a cualquier otro objeto
que no tengamos al alcance o que no podamos experimentar manualmente esa aproximación a él. Entonces, nos abre como muchas posibilidades de escenarios diferentes. Yo creo que es como lo que nos motivó, ¿no?, a poder implementarla, pero al mismo tiempo con una tecnología ligera que se pueda ejecutar desde el aula. Sí, a ver, en principio nuestro interés, yo creo que ya lo comentamos en más de una ocasión, es trabajar de un modo un tanto atípico, sin recurrir a los softwares específicos de realidad virtual, sino hacer una reconstrucción de esos programas, partiendo de cosas muy simples y muy básicas. Como dijo Luz, nosotros confiamos mucho y creemos que el alumnado tiene que hacer una aproximación a esta tecnología de una manera lo más transparente posible, de tal manera que conozca los entresijos y que no resulte y que no haya una zona oscura en donde los procesos los hace el ordenador y punto. Yo creo que antes lo comentaba, no sé si Rocío, esta necesidad de separarse, como de escapar de esta saturación de pantalla, ¿no? Nosotros no creemos tanto que sea la pantalla en sí misma, sino la oscuridad de esos procesos automáticos que desconocemos. Nos parece muy importante que el alumnado se aproxime de una manera lo más crítica posible, pero que esa crítica sea una crítica tecnológica, que no vaya partida, que vaya ligada al conocimiento de los procesos que nos permiten construir esas realidades, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista tecnológico, un conocimiento muy próximo, casi táctil, de experiencia de los objetos. Necesitamos tocar las piezas que conforman nuestros aparatos, necesitamos escribir nuestro código, necesitamos copiar y pegar código de otras personas, unas acciones manipulativas que tienen mucho de físico, que tienen mucho de taller, que tienen mucho de incluso de artesanal, ¿no? Nos gusta mucho ese límite entre lo digital y lo artesanal. Nos parece que explorar esas zonas en las que uno, prácticamente con un lápiz y un papel, es capaz de prototipar un pequeño programa que luego va a escribir y que luego va a funcionar, pues te permite comprender en esencia qué es lo que estás haciendo. Cuando hacemos, se refería Luz antes, a esas imágenes tridimensionales interactivas, que luego se pueden ver con unas gafas de realidad virtual, que están dotadas de sensores y el alumno o la alumna puede moverse alrededor del espacio y verlas de distintos puntos de vista, no hubo un software que nos facilitó eso. Tuvieron que ser los alumnos quienes escribieron cada una de los comportamientos de las imágenes para que eso sea así. Es una línea que nos preocupa mucho y es una línea, con esto acabo, es una línea que entronca directamente con otros proyectos anteriores que tienen 12, 14 años, en los que también había una relación muy directa con los materiales no tan digitales. Y lo comentábamos antes de empezar la charla, cómo fuimos evolucionando desde trabajos de taller más relacionados con mecánica y con otras cosas a estos trabajos más digitales. Y tiene su sentido. Y tiene su sentido también con el cambio tecnológico que a nivel social estamos experimentando. Muy bien, me parece muy interesante vuestro enfoque de enseñar al alumnado desde la base, montando los cimientos, no presentarle la tecnología como ya configurada, sino que ellos mismos aprendan cómo se configura, porque es la esencia de que luego en el futuro ellos construyan y propongan una tecnología avanzada. Y es la filosofía un poco de este evento Maker, ¿no? Bueno, vamos bien de tiempo, son las 10:20, tenemos no vamos muy bien de tiempo, creo, entonces vamos a acelerar un poco más las preguntas, ¿vale? Amparo, Rocío, Luz y Xavier, ahora voy a lanzar otra pregunta que tiene que ver con las consecuencias que consideráis que ha traído la aceleración en el último año debido a la situación que hemos vivido en el uso de herramientas digitales y tecnológicas con el alumnado. Algo ya mencionaba Rocío respecto al uso
excesivo de pantallas y bueno, comentad un poco los pros y los contras, las cosas positivas que habéis sacado de vuestra experiencia y las cosas no tan positivas que tendremos que ir puliendo en el futuro. Amparo. Sí, bueno, intentaré ser breve y resumir un poco. Antes de la pandemia ya teníamos encima de la mesa la necesidad de cierta formación online, ¿no? Para comentarlo brevemente, soy la presidenta también de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y ahí teníamos una experiencia en un máster online en español, que es un máster oficial. Y pensamos que iba a estar destinado pues, a personas que están en universidades pequeñas y a lo mejor no pueden acceder a másters en inteligencia artificial especializados, o alumnos de Hispanoamérica que a lo mejor resulta complicado desplazarse, ¿no? Sin embargo, tenemos alumnos de este tipo, pero digamos que crece más la cantidad de alumnos que tenemos que son profesionales, que trabajan y que lo que quieren es actualizarse. Actualizar sus conocimientos, ¿no? Cada vez iremos más a esto que la Unión Europea llama upskilling o aprendizaje para la vida, ¿no? Un escenario en donde tendremos que reforzar nuestros conocimientos porque la tecnología avanza bastante deprisa, ¿no? También tenemos también se ha puesto de relieve algo que mencionaban Luz y Xavier, y es que es necesario esta formación online, pero para eso el mundo virtual se tiene que mezclar cada vez más con el mundo físico, ¿no? Esto es muy importante. Para esto necesitamos pues, también otras cosas, buen acceso a internet, equipamiento, buenas plataformas educativas digitales, flexibilidad para el refuerzo personal y facilidades para que los profesionales que nos dedicamos a la educación podamos aprender a utilizar herramientas y sepamos desarrollarlas, ¿no? Como pros y contras, ya para pasar ahí, voy a mencionar el primero, que es una ventaja que no es tecnológica. Yo creo que la pandemia y la necesidad de formación online nos ha enseñado una cosa básica, y es que las personas somos animales sociales. La presencialidad es importantísima, no solamente con los profesores, sino también con los compañeros. Es importante para aprender, es fundamental para aprender. Entonces, todo lo online está estupendo, pero la presencialidad aporta cosas a nuestro aprendizaje tecnológico, pero también personal. Y dicho esto, también nos ha permitido en la parte tecnológica trabajar a distancia. De un día para otro implementamos todo esto, mantuvimos la educación de nuestros alumnos y nos permitió a todos familiarizarnos con la tecnología y con su uso. Yo creo que esto también es relevante. Como contras, bueno, hemos ido un poco rápido de más, necesitamos adaptarnos también, ¿no? Necesitamos hacer un esfuerzo, mantenerlo, pero también entender que educar online no solamente es entregar tareas por correo electrónico o dar las clases en una plataforma, ¿no? Y esto es un poco también retomar lo que han dicho Rocío, Luz y Xavier. Hay más cosas que están involucradas aquí y necesitamos también desarrollar herramientas que nos permitan adaptarnos al aprendizaje de cada alumno, ¿no? de cada alumno o persona, es centrarnos en la persona, yo creo que es importante también. Perdón, que tenía silenciado. Rocío, paso la palabra. Bueno, desde lo que ha dicho Amparo, pues totalmente de acuerdo. Al final lo que la pandemia nos ha enseñado es que realmente pues, las nuevas tecnologías nos permiten poder evitar ese tipo de problemáticas que de otra forma no se podrían haber evitado durante este año, como por ejemplo poder mantener ese tipo de educación. Sin embargo, lo que nos muestra la neurociencia desde lo que es el neurodesarrollo y cómo el cerebro interactúa, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro está hecho para interactuar de forma presencial con las personas. Entonces, de hecho, hay muchísimos estudios que demuestran que lo que nos llevaría a 3 interacciones para aprender una determinada función con una persona enfrente de nosotros que nos está enseñando esa función a través de una pantalla implica muchísimas más reiteraciones porque no estamos hechos ni programados a nivel evolutivo, a nivel biológico para poder aprender de esta forma, en este tipo de plataformas. Por lo mismo que hemos dicho también, ¿no? Al inicio de la charla, que de hecho lo comentábamos, que no estábamos hechos a este tipo, por ejemplo,
de debates, nos perdemos muchísima información, simplemente el hecho de poder evaluar de una forma muchísimo más directa la comunicación no verbal, que es algo fundamental de cara también al aprendizaje, el poder generar aprendizajes mucho más motivacionales, mucho más experienciales, que al final es como nuestra memoria también hace que se implanten los conocimientos en función de ese impacto emocional, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de cara a la pandemia es que sí, es un ahorro de recursos, nos permite poder mantener educación a distancia, como dice bien Amparo, a otros países o en otras condiciones que de otra forma no se podría, pero tenemos que limitarlo y entender muy bien en qué circunstancias esto se puede llevar a cabo y no expandirlo como una norma. Porque el hecho de que nos hayamos adaptado bien, el cerebro tiene una plasticidad que está más que demostrada y es capaz de adaptarse, pero que se adapte a una anormalidad no quiere decir que lo tengamos que instalar como una normalidad, porque no estamos hechos para ello. Es como, hay un ejemplo muy básico, podemos subir el Everest, subir 8.000 metros de altitud, pero que el cuerpo se pueda adaptar a esa altura no quiere decir que esté funcionando en sus mejores, con sus mejores recursos, ¿no? Entonces es lo mismo. Podemos adaptarnos, pero no quiere decir que estemos potenciando lo mejor de nosotros. Entonces, en ese sentido, los pros que veo son los mismos que ha dicho Amparo, que nos da muchísimos recursos en ese sentido. Los contras es el miedo, que desde la psicología también entiendo que mi campo me tira mucho para eso, de entender que esto como norma no se debería de implantar, sino que deberíamos siempre mantener esa interacción humana que al final es para lo que hemos evolucionado, que la evolución conlleva muchos miles de años y no podemos pretender que evolucione al tiempo de la tecnología. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los problemas que planteáis encima de la mesa. Insistir desde secundaria en algo que ya comentasteis, pero que aquí lo vivimos mucho. Se incrementó esa dependencia digital, esa dependencia del alumnado hacia videojuegos, por ejemplo, ¿vale? Incrementó de forma importante el juego y la dependencia de él, llegando a resultar un problema, un problema en aula, ¿no? Y tema de replantearnos cómo trabajar con el móvil en el aula. Ese nuevo escenario también, es decir, lleva a nuevos límites que no siempre se ponen, tanto dentro del aula como a nivel familiar. Y eso sí que lo vivimos como un problema en el día a día. El problema aquí de los medios, de dispositivos durante la pandemia y ahora posteriormente, también causa desigualdad mayor entre el alumnado de dispositivos a nivel de ordenador, móvil. Como manejan es un problema en el día a día. Pues para hacer una grabación, yo en aula hoy mismo, las imágenes que tiene un alumno y las que tiene otro en función del dispositivo con el que cuenta, es importante, ¿no? Y las prácticas de uso, nos damos cuenta que estamos en alumnado que está evolucionando, que tiene muchísima tecnología a su alcance, con lo cual las prácticas que hace a veces de grabaciones que no proceden, pues para pruebas, intentar copiar, es decir, nos plantea un nuevo escenario. Cómo los profesores nos tenemos que enfrentar a esa nueva problemática. Las pruebas tienen que ser diferentes, hasta dónde pueden estar escuchando una grabación, bueno, todo ese tipo de problemáticas es importante. Y otro de los problemas es, que observamos es una brecha digital de género, ¿no? Mayoritariamente y por tendencia, más alumnos, chicos, se relacionan con materias del ámbito tecnológico, con lo cual, bueno, pues hay ciertas desigualdades que ya se producen en el instituto y que se trasladan a futuros estudios universitarios. Ese nuevo escenario lo hay que aprovechar como para adaptarnos, lo que comentabais antes, y para plantear también, reformularnos constantemente en cómo llevamos al aula, lo comentaba antes Amparo, ¿no? Llevar las tareas a un aula virtual, pero dándole una vuelta. No puede ser más trabajo a mayores, sino que tiene que ser un complemento. Nos permite también adaptarnos a las necesidades de cada alumno, ¿no? Con el planteamiento de tareas diferentes, lo que llamamos atención a la diversidad.
es un escenario nuevo que nos da nuevas herramientas que sí podemos aprovechar en positivo. Y luego necesitamos formación en el profesorado para poder trabajar con todo este nuevo panorama. Es decir, no rechazarlo, huir de la opción de queremos todo presencial. Lo presencial es estupendo, es fundamental. Lo valoramos mucho más ahora. Es cierto que durante este curso digamos que tuvimos la presencialidad, pero sí en ciertos momentos vivimos confinamientos parciales y toda esta situación, aprovechar la herramienta para salvar esas situaciones, pero valoramos, tanto alumnos como profes, mucho más la presencialidad y ese trabajo, esa manipulación, ese hacer con las manos. Yo creo que esa es la ventaja de volvemos a poner en valor cierta presencialidad y utilizar la tecnología, aprender a utilizarla bien y en este nuevo panorama para complementar. En muchas ocasiones me refiero, por ejemplo, pues eso, a herramientas digitales, plataformas de videoconferencia, no exclusividad de un sistema, sino compatibilizarlo y cogerlo mejor, porque tiene muchísimo en positivo. Bueno, yo como ya estuvisteis hablando de pros y contras, tampoco quería insistir mucho, simplemente brevemente una cuestión de enfoque que sí me parece importante. Si algo de negativo observo en esta aceleración de la implementación de nuevos medios, etcétera, no es la propia velocidad, sino que vienen a ser una especie de sustituto de, es decir, es un enfoque por sustitución, que no es nuevo, es decir, que en muchos sentidos, hablando de contexto educativo, ya se venía dando, ¿no? Lo presencial o lo real versus lo digital o lo virtual, ¿no? Yo creo que es un enfoque completamente equivocado. Yo creo que estas tecnologías no pueden venir a sustituir nada, sino que tienen que venir a aportar, tienen que venir a acompañar, tienen que ser nuevas herramientas que nos permitan construir una realidad que en todo caso va a tener un soporte físico. De hecho, yo creo que la denominación realidad virtual es bastante desafortunada porque no es ni tan real ni tampoco tan virtual, es decir, tiene un soporte físico muy fuerte, muy potente, y no ser consciente de ese soporte físico nos hace ignorar una parte de la realidad a nivel energético, a nivel de programación, a nivel de máquina, muy importante. Bueno, siempre dándole una dimensión física a nuestros trabajos. Trabajamos con la impresión 3D, trabajamos sacando a impresora, necesitamos que haya una comunicación lo más intensa posible entre lo que llamamos virtual, que no lo es tanto, y el propio cuerpo, en este caso de los alumnos, o el nuestro, o del usuario del objeto. Bueno, pues simplemente esa cuestión de enfoque. Muy bien. Ya por último, me gustaría haceros la última cuestión. Veo que en el chat empezamos a tener algunos planteamientos de cuestiones y querría que quedase tiempo para eso. Son las 10:34, tenemos hasta las 10:40, entonces si puede ser lo más breve posible, ¿vale? La última pregunta que os quiero formular es: ¿cómo consideráis y cómo os gustaría que evolucionasen las tecnologías, la realidad virtual, la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro? Con lo que apuntáis de, primero, la aceleración que hemos tenido la necesidad de integrar estas tecnologías en el aula para trabajar de manera presencial y ahora equilibrar la presencialidad que es muy necesaria con la importancia que de introducir estas tecnologías en el contexto educativo. Bueno, la última pregunta. Me oigo con eco. Y vosotros también lo oís. Yo creo que todos un poco en las reflexiones que hemos hecho, ¿no? Que la tecnología debe de servirnos para acompañar el aprendizaje que estamos realizando, para beneficiarnos como humanos, para integrar ese mundo virtual, no tan virtual, como ha dicho Xavier,
con el mundo real y aportarnos valor, ¿no? Ayudarnos pues eso, a tener una educación más personalizada, más cercana al alumno y que los profesores nos podamos centrar en aquellos aspectos que realmente son relevantes e individualizados para cada uno de nuestros estudiantes. Muy bien, Rocío. A ver, desde lo que yo estoy abordando desde aquí, ¿no? Que es el avance que nos permite conocer en cuanto a neuroeducación, pues sobre todo que de cara al futuro las nuevas tecnologías nos permitan conocer, como decía antes, cómo están afectando a ese cambio anatómico, que por ejemplo, pues volcar la memoria en un dispositivo móvil, como hacemos ya todos, ya no depende tanto de educación en el aula, en casa, sino ya es como una costumbre social más que aceptada y que sería muy difícil de cambiar. Pues por ejemplo está habiendo cambios a nivel anatómico cerebral, habiendo mucha menos conexiones neuronales a nivel de campo de memoria, porque la memoria ya la estamos volcando en Google, ¿no? Que es nuestra memoria actual. Entonces, ese tipo de cambios, mi esperanza sería que la neurociencia, la neuroeducación, nos permitiera abordar unos campos de aprendizaje que tengan en cuenta este tipo de cambios que se están dando, de forma que bien comprendamos bien las implicaciones que tiene evidentemente en estos cambios anatómicos, en estos cambios de aprendizaje que se deberían adaptar de buena forma, adaptarse en condiciones a la educación que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro. Quizás tenemos que ir cambiando poco a poco el paradigma de aprendizaje que tenemos a día de hoy, ya que esos cambios se están dando, e ir potenciando otras habilidades que quizás ahora se pueden potenciar de otra forma mucho más realista o con mucha más capacidad debido a esos cambios que se están produciendo actualmente. Entonces, potenciar aprendizajes en otras áreas como la creatividad o la resolución de problemas y a lo mejor dejar de lado o cambiar un poco el paradigma de educación a nivel de memorización, ya que a lo mejor quizás, planteo, a día de hoy ya no sea tan importante como era en el pasado. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Y finalmente Luz y Xavier. Yo creo que creemos, bueno, que la clave es más formación tecnológica, tanto puramente tecnológica como transversal, ¿no? Potenciar esa idea y que convertir al alumno en creador, tanto como ciudadano como alumno, que él sea capaz de crear y para eso necesita conocimiento. ¿No? Luz, se fue durante un momento el audio. Repítela. Vale, nada, insistir eso, en formación para el uso de la tecnología, para el uso de ese nuevo paradigma social, con toda la problemática que tiene, pero también con lo positivo, y la aproximación del uso de la tecnología a la sociedad, ¿vale? Que ellos vean la utilidad, transmitir más esa utilidad directa como sociedad. Esos son como los dos ejes principales. Y la necesidad de potenciar más, lo comenté antes, de potenciar más la aproximación de las chicas a la tecnología. Bueno, yo creo que el gran reto tecnológico que nos queda en un futuro inmediato es precisamente la desaparición de estas tecnologías como nuevas tecnologías. Creo que se tendrían que integrar completamente, que hibridar con otras maneras de hacer, otras herramientas, de tal manera que no tengan este papel preponderante, esta preeminencia, y que podamos por fin disfrutarlas sin que estén siempre significadas por ser nuevas, por venir a sorprender, por venir a descubrir cosas que todavía no conocemos demasiado. Creo que ese es realmente el gran reto, que nos olvidemos un poco de ellas. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Queda un poquito, no sé cuánto tiempo queda, a mí ya me sale que son 1:40, pero si tenemos unos minutitos para haceros alguna pregunta que plantean los asistentes. No me contestan. Bueno, nosotros seguimos, ¿queréis? Básicamente las cuestiones que plantean más o menos ya las habéis ido contestando.
pero veo que hay un interés respecto a qué implicaciones tiene el uso excesivo de la tecnología en las capacidades, en la cuestión evolutiva de la capacidad cerebral en los más jóvenes. Y para eso, como tenemos a Rocío aquí, si nos puedes hacer una breve contestación. Pues, bueno, a ver, el uso de las nuevas tecnologías es lo que he ido comentando, ¿no? Se ha ido viendo que, por ejemplo, la sobreestimulación, las pantallas, ¿qué es lo que ocurre? Que las imágenes cambian mucho más rápido que en un medio natural. Entonces, al final, eso ya de por sí es una sobreestimulación, porque estamos cambiando de una imagen a otra a una rapidez que no estamos acostumbrados en el día a día, con lo cual eso, al sobreestimular, lo que estamos haciendo es incapacitar, ir haciendo que el prefrontal, que es lo que se encarga de las funciones ejecutivas, de la capacidad atencional, del control de impulsos, de la toma de decisiones, al final se vaya viendo, digamos, menos desarrollada porque la estamos entrenando menos, porque estamos pasando de una imagen a otra. Esa sobreestimulación al final hace es una pérdida de potencialización de esa zona, lo cual a la larga pues, genera una hiperactividad, una incapacidad atencional o una falta de control de impulsos, también relacionado con la falta de impulsos a nivel emocional, lo cual también genera el hecho, por ejemplo, de usar nuevas tecnologías a diario, cosa que ya no viene dada por una educación en el colegio, que estamos enfocando todo un poco más al aula, sino también a un ejemplo que vemos en el día a día en las casas, o una forma también de mantener la atención del niño en un móvil porque estoy haciendo otra tarea. Al final, eso lo que hace es que el niño vaya también cogiendo eso como costumbre y estamos perdiendo la capacidad, por ejemplo, para aburrirnos, que es la capacidad al final que tenemos de crear y la capacidad que tenemos de resolución de problemas en un futuro. El aburrimiento es llegar a poder solucionar problemas. Entonces, todo eso está dando lugar a una falta de frustración que en consultas se ve con bastante más frecuencia que antes. Eso ahora, o sea, a la larga no sé cuánto aparecerá, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. No es una pérdida de capacidad mental como tal, porque el cerebro es plástico, sino un cambio en las capacidades mentales que sí que puede estar y está alterando ese tipo de control de impulsos que en términos más simples, pues es la capacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones y gestionar nuestra resolución de problemas, que al final es casi, por decirlo de alguna forma muy directa, como un poco la personalidad que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, en ese tipo de capacidades se está viendo. El uso de pantallas también, pues lo que decía antes, el aprendizaje no es igual que en directo porque no tenemos el mismo impacto emocional. Al final también genera el uso de redes sociales, donde estamos más acostumbrados a recibir ese refuerzo social, que es muy potente en el área de recompensa. Al final es lo que genera esa adicción que comentaba Luz, que se está viendo cada día con más frecuencia también y que también genera mayor depresión y falta de motivación por una serie de procesos también neuroquímicos de exceso de dopamina en área prefrontal que conlleva a la larga esas depresiones, que se están viendo cada día también con mayor frecuencia en la población infantil. Entonces, más que pérdida de capacidades mentales, es la pérdida de gestión emocional lo que estamos viendo más, tanto a nivel educativo como psicológico. Bueno, muchas gracias. Creo que tengo que dar por finalizada esta mesa. Espero que vuestra participación haya sido de vuestro agrado y que hayáis disfrutado como he disfrutado yo. Y bueno, me despido de los que están fuera más allá de donde estamos nosotros. Y bueno, muchas gracias a los organizadores de la Maker Faire por organizar esta actividad. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias, hasta luego.